concepción inicial de la actividad traductora en un espacio tan caracterizado como el hispanoamericano y en un tiempo también tan caracterizado como el siglo XIX. Así pues, no quiero historiar la traducción de las naciones que nacieron en los sometos que tienen lugar en América a partir de 1808. Es esta una tarea de largo recorrido que es urgente emprender desde aquí y a escala nacional. Solo quiero poner en relieve la importancia que tuvo la traducción en esta época fundacional de las naciones americanas e indicar, aludir a algunos rasgos de la traductografía. ¿Por qué? Pues se ha escrito, y creo que con razón, que una lengua y su correspondiente literatura, sea nacional o regional, no son tales mientras no sean capaces de recibir en su seno las grandes obras universales. No sé si estarán de acuerdo, pero yo de ello estoy convencido. Y a la inversa, hasta que no se han logrado colocar en el flujo, hasta que no hayan logrado colocar en el flujo del canon universal sus productos. Benuti, en los escándalos de la traducción, ha señalado, y de nuevo, creo con razón, que una vez que las traducciones son destinadas generalmente a comunidades culturales específicas, inician un proceso ambiguo de formación de identidades. Las traducciones forman un proceso de formación, inician un proceso de formación de identidades. Dice, una traducción al circular en una iglesia, en un estado o en una escuela puede tener o mantener una jerarquía de valores en la lengua meta. La traducción de la Biblia de Lutero es significativa. Dio identidad no solo al pueblo alemán, sino también a la lengua alemana. Y cierto es también que la traducción mundializa una lengua y su literatura, es decir, la exotraducción mundializa una lengua y que al mismo tiempo globaliza culturalmente a los lectores, es decir, la endotraducción, endo y exotraducción, dos términos sin importancia pero que andan por ahí. Pongo un ejemplo, la recepción del Quijote en lengua quechua, por ejemplo, que ha tenido lugar recientemente gracias a la traducción de Demetrio Tupac Yupanqui, que mencionó el rector el otro día, y gracias también a la tenacidad del antropólogo español Miguel de la Cuadra Salcedo, pues demuestra la capacidad que esta lengua, el quechua, tiene para expresar tanto las estructuras mentales de una cultura ajena, aunque vecina, y un poco mestiza, como un mundo de referentes cuyas coordenadas físicas se sitúan en otro hemisferio en el que, por ejemplo, la organización social o el hábitat poco tienen que ver con sus correspondientes andinos. Y solo voy a poner un ejemplo que, en fin, haciendo un pinito de quechuólogo, que no lo soy, pero el término quechua viracocha o viracucha, que pretende traducir en el título del Don Quijote el castellano de Hidalgo. Pues ese término quizá no logre reproducir la especificidad de aquel término castellano hijo de algo, que no se sabía de qué era, pero era algo ni grande ni alto ni bajo, pero era de algo, y que quería expresar al caballero venido a menos de nombre Don Alonso Quijano. Los diccionarios que yo he consultado de quechua dicen que viracocha es caballero, en el mejor de los casos señor, ¿no? Eso es lo que dice Claro, señor y caballero no tienen la misma equivalencia que el término hidalgo. Y me imagino, he intentado, es difícil hallar los equivalentes en el texto del Quijote quechua, porque uno tiene que hacer sin saber el quechua, pues, naturalmente, pero me imagino que todo esto se puede aplicar a términos como venta o velar armas. Son términos que posiblemente corren la misma suerte en la versión de Yupanqui, versión que sin embargo
está ahí como un intento de aproximación conceptual de dos mundos. Una aproximación conceptual que enriquece a ambos. Algún crítico incluso ha llegado a considerar esta traducción como un testimonio de resistencia de la lengua indígena frente a la metropolitana. Interesante. Todo ello indica que la función de la traducción va más allá de la pura puesta a disposición de un posible lector de un texto que quizá puede conocer por otra vía. Y aquí habría que hacer pues alusión a las teorías de Walter Benjamin, la traducción como enriquecedora de la lengua terminal más que otra cosa. Pues bien, otro ejemplo, cuando los testimonios de la antigua palabra de los aztecas fueron, tal y como los llama León Portilla, fueron recuperados por Bernardino de Sahagún, Motolinía o Juan Bautista para la literatura mundial, o cuando a principios del 18 el Popol Vuh en la localidad de Chichicastenango fue recibido en la lengua castellana gracias a la traducción del fraile dominico Francisco Jiménez, tanto la cultura azteca como la maya quiché se mundializaron. Al tiempo que enriquecían con ello la paleta de expresividades del lenguaje humano. Y algo semejante se puede decir cuando el italiano Stradelli recupera para una lengua general como es el italiano los mitos de los pueblos del Baupés recogidos por Maximiliano José Roberto en el Yurupari colombiano brasileño, o finalmente cuando el doctrinero cuzqueño Francisco de Ávila y José Arguedas, con una diferencia entre ellos dos de varios siglos, hicieron propiedad cultural del mundo la mítica de las gentes de Huarochirí. Con referencia a la influencia cultural de la traducción en las estructuras sociales de los pueblos de la América hispana, cabe decir que la independencia recibió de la traducción rasgos caracterizadores de su regionalidad. A la inversa, la traducción de su literatura hizo que las nuevas entidades regionales y nacionales fueran adquiriendo perfiles propios en el contexto de la cultura internacional. Ya durante la colonia, la traducción contribuyó a caracterizar la expresión del Nuevo Mundo, pues junto a las obras de creación de autores como Sor Juana Inés, Alarcón, El Lunarejo, las versiones de Dinka Garcilaso, que hoy hemos comentado, las del sevillano Mexía de Fernán Gil, las de Diego Dávalos y Figueroa, o la del peruano Pedro de Peralta, traductor del Catecismo Histórico de Fleury, hicieron de la expresión hispana de las voces del mundo una variante propia y caracterizada bien por la forma, bien por el contenido de la misma. Es decir, la selección de las obras que se traducían tiene ya un carácter de seña de identidad. Y en el ámbito de la cultura religiosa, ¿qué decir de la versión del catecismo del jesuita Jerónimo Martínez Ripalda, traducido a casi todas las lenguas de América, y versión a la que se ha considerado el libro de mayor influencia en la educación de las naciones hispanas? Perentorio resulta advertir que cuando hablamos de traducción en la América colonial, y esto habría que tenerlo siempre muy claro, cuando hablamos de traducción en la América colonial, y posiblemente después también, no hay que concebirla como un proceso que incluya dos objetos textuales, el de origen y el de llegada. ¿Por qué? Hay que concebirla más bien como una actividad de intermediación que determina y enriquece la relación de las sociedades, la dadora y la receptora, sin que necesariamente tenga que existir un texto original. Los sermonarios monolingües de los misioneros, monolingües en lenguas indígenas, de los misioneros son traducciones de una doctrina que no tenía un texto original explícito. Estaba en el inconsciente colectivo, o en el subconsciente, o en el consciente, no lo sé. Y los Huehuetlatoli, o testimonios de la
vieja palabra, redactados por Sahagún, por Bernardino de Sahagún,